En la reflexión de este día, que vamos a hacerla en el capítulo 6 de Esdras, vamos a analizar todo lo que hemos estado ya hablando en domingos pasados y cómo llegamos hasta este punto. El capítulo 6 de Esdras dice de la siguiente manera: Esdras capítulo 6. Entonces el rey Darío ordenó buscar en los archivos donde se guardaban los documentos de valor en Babilonia y en el palacio de Ecbatana, que está en la provincia de Media. Se encontró un libro y en él constaba la siguiente memoria: en el primer año de su reinado, el rey Ciro dictó esta orden en relación con el templo de Dios en Jerusalén: que se pongan los cimientos y se reconstruya el edificio para que se ofrezcan allí sacrificios. Ha de tener 27 metros de alto por 27 de ancho. Además, 3 hileras de grandes bloques de piedra y una de madera nueva. El Tesoro Real pagará los gastos en cuanto a los utensilios de oro y plata del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y trajo a Babilonia, que se devuelvan y sean llevados a Jerusalén y que sean colocados en el templo de Dios, que es su sitio. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Boznai y sus compañeros, los funcionarios de esa misma provincia: retírense de Jerusalén y dejen que el gobernador de los judíos y sus dirigentes se encarguen de reconstruir en su sitio el templo de Dios. Estas son mis órdenes en cuanto a la manera de ayudar a los dirigentes judíos para que se reconstruyan el templo de Dios: que con los impuestos que el Tesoro Real recibe de la provincia al oeste del río Éufrates se paguen puntualmente los gastos para que no se interrumpan las obras, y que diariamente y sin falta se entregue a los sacerdotes de Jerusalén, según sus indicaciones, todo lo que necesiten, sean becerros, carneros o corderos para los holocaustos al Dios del cielo, o bien trigo, sal, vino o aceite, para que ofrezcan al Dios del cielo sacrificios agradables y rueguen también por la vida del rey y de sus hijos. Ordeno también que si alguien desobedece esta orden, se arranque una viga de su propia casa y sea empalado en ella, y que su casa sea convertida en un montón de escombros, y que el Dios que escogió a Jerusalén como residencia de su nombre destruya a cualquier rey o nación que se atreva a causar dificultades o perjuicios al templo del Señor que está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado esta orden. Cúmplase al pie de la letra. Entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra la orden dada por el rey Darío. Así los dirigentes judíos pudieron continuar los trabajos de reconstrucción de acuerdo con lo dicho por los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Y la reconstrucción se terminó conforme al ordenado por el Dios de Israel y según las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo quedó terminado el día 3 del mes de Adar del año 6 del gobierno de Darío, rey de Persia. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás que estuvieron desterrados celebraron con alegría la dedicación del templo de Dios. En aquella ocasión ofrecieron en sacrificio 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y además 12 chivos, uno por cada tribu de Israel, como ofrendas por el pecado de todo Israel. Luego pusieron a los sacerdotes en sus turnos correspondientes y a los levitas en sus puestos, para el culto de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Los que volvieron del destierro celebraron, además de la Pascua, el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado ya, así que todos estaban ritualmente limpios. Entonces ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los que habían estado desterrados, por sus compañeros, los sacerdotes, y por ellos mismos. Todos los israelitas que volvieron del destierro participaron de la comida de la Pascua junto con todos aquellos que se habían apartado. Y se unían a ellos en el culto del Señor todos los que se habían apartado de las naciones paganas
para servir y adorar a Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con alegría la fiesta de los panes sin levadura, pues el Señor los había llenado de alegría al hacer que el rey de Persia los favoreciera y ayudara en la reconstrucción del templo de Dios, el Dios de Israel. Amén. Este pasaje o el sermón o el mensaje de esta ocasión he querido llamarla episodio final de temporada o capítulo final de temporada, como estas series que vemos ahora en la televisión, que son por temporadas, se anuncian cada episodio de esta manera, ¿no? Y bueno, pues el capítulo 6 es de Esdras. Es muy adecuado quizás para llamarlo así, porque es en este capítulo que no es el fin de todo el libro de Esdras, apenas es el fin de la primera parte del libro, todavía viene mucha más historia, pero en el capítulo 6 se va a desenlazar todo este drama que se ha estado generando en relación a la reconstrucción del templo y a los obstáculos e impedimentos incluso a los ceses de la obra que se ha dado durante ya algunos años o varios años desde que el pueblo de Israel regresó del cautiverio y tuvo la misión de reconstruir el templo. En 3 ocasiones hicieron el intento de construirlo y en las 3 ocasiones encontraron obstáculos. Así que en este capítulo va a finalmente a llegar a fin, a llegar a un desenlace, todo este drama, toda esta historia que se ha estado dando de luchas, de intentos, de fracasos por reconstruir el templo. Y en el capítulo 6 finalmente vamos a encontrar este pasaje que el templo finalmente logra reconstruirse y se termina su reconstrucción. Hay una gran fiesta que se hace, el pueblo en ocasión de haber logrado terminar la reconstrucción del templo, de que finalmente pudieron vencer los obstáculos, finalmente sus enemigos que impidieron o que estaban impidiendo esta obra fueron apaciguados, ¿no? Y incluso fueron ahuyentados de ellos. Finalmente el templo es terminado y dedicado, es reinaugurado el templo o inaugurado el nuevo templo, y hay una fiesta sorprendente. Hay ocasión de alegrarse. Han pasado muchísimos años, han pasado varios años desde que se reinició la reconstrucción, desde que se comenzaron a echar los cimientos. Han pasado varios años y finalmente se logra. Así es que es ocasión de celebrar, e incluso dice que todo el pueblo celebró. Todo el pueblo, todos participaron de la Pascua, todos participaron de la fiesta, todo el pueblo celebró. Finalmente, el drama, la tragedia, toda esta historia llega a fin y el templo es concluido. Pero para que se dé esto, para que esto se dé, hay algo que se necesita, y es la aprobación del rey Darío. Pero esa aprobación dependerá si se logra encontrar, si en los registros del imperio persa se logra encontrar aquel decreto que Ciro había dado. En el capítulo 5 observamos que los enemigos mandan una carta al rey Darío y que piden que se investigue si es cierto que Ciro había dado la orden de reconstrucción, si es cierto que tenían autorización para reconstruir el templo, si es cierto que se habían dado órdenes y había un edicto autorizando la reconstrucción del templo. Estos enemigos piden que se busque
Si es cierto esto, es decir, pareciera que la obra va a poder llegar a fin, el templo va a poder reconstruirse, o va a seguir la reconstrucción hasta terminarse, si se logra encontrar este edicto. Y bueno, el asunto no es tan sencillo, porque han pasado varios años desde que el rey Ciro había dado efectivamente este edicto. Han pasado ya varios años. De hecho, los testigos, probablemente todos los testigos de este edicto probablemente ya no estaban. Todos los testigos visuales, aquellos que habían escuchado al rey decir esto, todos esos testigos de que el rey había dado este edicto, probablemente ya no estaban. El mismo rey que había dado este edicto ya no estaba. Había una nueva administración. Y por tanto, pedir que se busque un registro de esta orden no era nada sencillo. De hecho, la lectura nos dice que no es en el palacio del imperio, sino en otro palacio en la región o en la provincia de Batana. Finalmente el edicto se encuentra, o el documento se encuentra, pero no en el palacio real de Persia o de la capital de Persia, sino en el palacio de Batana, una ciudad que forma parte del imperio persa, pero no es la capital. La razón de por qué probablemente este registro no se encontró en la capital o en los archivos de la capital, y se encontró en un palacio del imperio, pero un palacio que no era la capital, probablemente era porque quizás el rey Ciro estaba en este palacio cuando dio el edicto. Así es que la labor no era fácil. Yo me imagino, o podemos imaginarnos a los secretarios escuchando la orden: busquen, si es cierto que este edicto existe, búsquenlo. Me imagino a los secretarios buscando y no encontrando nada. Pero más aún me imagino el drama que se está dando en el pueblo de Israel. Ellos están trabajando, ellos están siguiendo la construcción, ellos están trabajando con el riesgo de que en cualquier momento lleguen y les clausuren la obra. Ellos no están esperando a que aparezca el edicto. Ellos están trabajando, siguen la reconstrucción, con el riesgo de que en cualquier momento llegue algún mensajero del reino de Persia y les clausure la obra, porque no se encontró registro alguno de este edicto que había dado Ciro. Así es que yo me pregunto, o yo me imagino la angustia, pero también todo este diálogo de quizás pensar, y si estamos trabajando en vano, y si seguimos trabajando y al final de cuentas vienen y nos clausuran, si estamos haciendo esto y al final de cuentas vienen y lo detienen, y todo este trabajo, todo este esfuerzo, todo el agotamiento, todo el tiempo invertido, todo lo que se ha invertido, probablemente si no se logra encontrar este edicto, va a ser en vano. Así es que todo depende. Todo depende de encontrar este registro. Yo me imagino a los dirigentes judíos
o a las personas que estaban al frente de la construcción. Yo imagino a los dirigentes queriendo ellos mismos ir a los archivos del Imperio Persa y buscar ellos mismos este edicto. Pero esto no era así. Esto no era así. Era el propio imperio el que iba a buscar este edicto. Pero imagino este asunto de estar trabajando con el riesgo y a veces hasta con el temor o la preocupación de que todo ese trabajo sea en vano y de que no se logre encontrar registro y sea clausurada finalmente y definitivamente la obra. Así es que podemos imaginarnos el deseo, el gran deseo de que este registro aparezca, de que este edicto aparezca. Pero ellos no pueden buscarlo. Ellos necesitan que este edicto aparezca, pero ellos no pueden ir a buscarlo. Tienen que esperar a que los secretarios o las personas encargadas de esto en el Imperio Persa lo busquen. Y por supuesto tienen que esperar que lo hagan con empeño. Tienen que esperar y sin más remedio esperar que lo hagan con empeño y con dedicación. Ellos quisieran hacerlo, pero no pueden. Les toca esperar. Esta situación en la que probablemente algunos nos encontramos y que a veces no queremos esperar y sentir que no hacemos nada esperando. Cuando tenemos una preocupación, cuando algo nos preocupa, muchos quizás no queremos esperar, queremos ponerle fin a esa preocupación. Queremos resolver el asunto. Esperar es algo complicado. Esperar a que alguien más haga lo que tú necesitas que se haga. Esperar a que alguien más haga lo que a ti te gustaría hacer o lo que tú necesitas hacer es algo complicado. Sobre todo porque la mayoría de nosotros somos personas inquietas. Ahora, con esta situación que hemos vivido en los meses anteriores y aún quizás en los meses que estamos, el tener que estar en casa, el limitar la actividad, nos dimos cuenta de algo. La mayoría de nosotros nos dimos cuenta de algo. Somos personas muy inquietas. Esperar nos cuesta. Somos personas muy inquietas. No nos gusta esperar. Queremos nosotros hacer algo para salir de la espera. Sin embargo, aquí encontramos que no hay otra opción más para el pueblo. Tienen que esperar. Y yo me imagino la angustia en que quizás terminaron de buscar en todos los registros del Palacio Real en la capital de Persia y no encontraron nada. La angustia de que en la capital no había ningún registro. Así es que quedaba una opción. En las otras residencias del imperio, probablemente ahí podía haber estado el edicto. Pero hay que esperar. Hay que esperar.
El Salmo 46, versículo 10 dice: esténse quietos y conozcan que yo soy Dios. Esta expresión, quedarnos quietos, es muy difícil para nosotros. Muy difícil. La espera no es algo que nos guste. Queremos que las soluciones vengan ya, pronto. Pero hay veces en que necesitamos aprender a esperar. Hay momentos en que hay que actuar. Hay momentos en la vida en que tenemos que actuar inmediatamente. No podemos esperar, sino que los asuntos o las cuestiones requieren de prontitud en nuestra acción. Pero hay otras en las que requieren de nosotros aprender a esperar. Y esta situación es una de ellas. Están trabajando. Siguen trabajando. Pero esperan. Esperan que ese trabajo no se en vano. Finalmente se encuentra el edicto y toda esta cuestión llega a su desenlace. Finalmente se encuentra el edicto para que ellos puedan con tranquilidad seguir trabajando. Y aunque pudiéramos pensar que este asunto dependía del imperio persa, en realidad todo dependía de Dios. Aunque pudiéramos pensar que el destino final del templo estaba en manos del imperio persa, en realidad el destino del templo y el destino de toda esta obra y situación no colgaba de un edicto, no dependía de un edicto, sino de Dios. El último versículo de este capítulo nos dice claramente que todo estuvo siempre dependiendo de Dios. Todo estuvo siempre en las manos de Dios. El versículo 22 del capítulo 6 dice: durante 7 días celebraron con alegría la fiesta de los panes sin levadura, pues el Señor los había llenado de alegría al hacer que el rey de Persia los favoreciera y ayudara en la reconstrucción del templo de Dios, el Dios de Israel. Todo siempre estuvo en las manos de Dios. Aún la búsqueda de este edicto estaba en las manos de Dios. Todo siempre estuvo en las manos de Dios. Aún esta búsqueda, aún lo que ellos sentían que dependía de una acción humana, aún eso estaba en las manos de Dios, dependiendo de Dios. Y es entonces que, después de ver todo este drama, desde el capítulo 1 ahora hasta el capítulo 6, después de ver toda la angustia que han estado pasando, podemos entender que Dios en efecto siempre estuvo con ellos y que nada estuvo fuera del control de Dios. Los obstáculos, los impedimentos, los ataques, las mentiras, las pruebas, todo siempre estuvo en las manos de Dios. Pero requería de ellos fe y paciencia. ¿Cuántos de nosotros
Estamos quizás ahora en dilemas que requieren fe y paciencia. Que requieren fe y también paciencia. Fe en que las cosas no han salido del control de Dios, pero paciencia para también esperar los tiempos de Dios. Aprender a esperar los tiempos de Dios y aprender a confiar en Dios. Nuestra vida muchas veces creemos que dependen de ciertos asuntos. Cuando nos encontramos en dilemas, en complicaciones, a veces sentimos que nuestra vida o nuestro gozo depende de esos asuntos. Nuestro gozo, nuestra vida siempre dependerá completa y enteramente de Dios. Aun cuando pensemos que necesitamos ciertas acciones, necesitamos que sucedan ciertas cosas, todo eso siempre está en las manos de Dios. Aun cuando a veces necesitamos de resoluciones a nuestro favor por parte de alguna autoridad, eso sigue estando en las manos de Dios. Y nada escapará de su control. Y nosotros debemos confiar en eso. Debemos confiar en que Dios, desde el principio y hasta el final, tiene el control. Nuestra vida no depende de nada sino de una sola cosa o de alguien solo, y ese es Dios. La pregunta que podemos hacernos es: ¿sigo confiando en que Dios tiene el control? ¿Sigo confiando en que Dios tiene el control? Aun cuando pareciera que las cosas dependen de algo más, sigo confiando en que Dios tiene el control. ¿Y cómo manifiesto esa confianza? ¿Cuáles son aquellas acciones que van a involucrarse? ¿Cuáles son aquellas acciones en mi vida que tienen que involucrarse en esta confianza en Dios? Si tú eres alguien que ha puesto su confianza en Dios y que estás anhelando ese camino precioso de Dios, tienes que confiar. Sin importar que de repente el sendero de tu vida se vea nubloso, oscuro, accidentado, tienes que confiar que si tú estás en el camino de Dios, Él está contigo y Él tiene el control de todas las cosas. Él está contigo y Él siempre tiene el control de todas las cosas. Que el Señor te bendiga.